¿Qué son principios de la interpretación bíblica? Si quieres saber más, quédate conmigo. Hoy hablaremos acerca de este tema muy interesante, acerca de los principios de la interpretación bíblica. ¿Te has preguntado alguna vez cómo interpretar la Biblia? ¿Hay algún método, algún estudio de poder interpretar la Biblia? Es que sí. ¿Has escuchado acerca de la hermenéutica? La hermenéutica es la ciencia de la interpretación bíblica. Es la búsqueda de la interpretación de palabras mediante la cual han expresado un pensamiento. Es decir, la hermenéutica es una ciencia que estudia la Biblia. ¿Tiene un método? Claro que sí. Además dice que por la cual se ha expresado un pensamiento, es decir, los autores de la palabra de Dios han escrito un pensamiento de ellos. Ahora nosotros, ¿cómo la interpretamos? Tal vez tenemos algunos preconceptos, algunas ideas en nuestra mente. Hoy vamos a ver acerca de cómo se interpreta la Biblia. ¿Qué es la revelación? Nos menciona que hay un texto bíblico que nos dice que Dios se revela a través de su palabra y de muchas maneras. ¿Con qué objetivo? Que tengan la vida eterna. Dios se revela para poder salvar a sus hijos. Y no solamente dice que tengan la vida eterna, sino que te conozcan a ti. O sea, la palabra nos acerca a conocer a Dios, al único Dios verdadero, el quien nos va a salvar. En el proceso conectivo, a través de la cual Dios se revela a la persona específica. O sea, en la revelación había dos tipos de revelación. La revelación especial, la cual se daba solamente a personas que estaban preparadas por el Espíritu Santo para tener este encuentro con Dios. En este caso, en la Biblia encontramos que esta revelación especial fue dada a los profetas, aquellas personas especiales con la cual estaban preparadas para poder tener ese encuentro con Dios. Es interesante, vamos a ver otra parte. Vamos a ver, por ejemplo, algunos textos bíblicos que nos afirman acerca de esta hermenéutica. Según de Timoteo 3:16 nos menciona que el apóstol Pedro afirma que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Jamás fue traída esta profecía por voluntad humana. No es que la Biblia fue escrita por personas que tal vez tuvieran esa capacidad, tuvieron sueños o tal vez tuvieron historias, cuentos, culturas en el antiguo cercano oriente tal vez que pasaron y fueron algunos hombres que tal vez escribieron. No, el apóstol Pedro nos afirma que esta profecía no fue traída por voluntad humana, sino que fueron santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Otro punto importante, fueron por hombres, pero no cualquier hombres. Fueron hombres inspirados, hombres santos, fueron inspirados por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Moisés, por ejemplo, dio una declaración muy importante en Éxodo 24, 3 al 4. Si tú tienes su Biblia, puedes confirmar. Nos menciona que no solo proclamó las palabras de Jehová, sino que también escribió todas las palabras que Jehová le había dicho. En este contexto, por ejemplo, cuando él recibe la ley de Dios, él no solamente la oye, sino que todo lo que Dios le da, la escribía. Y Moisés hacía eso, la escribía. Eh, Vamos a otros puntos. Vamos a ver tres principios fundamentales de la hermenéutica. ¿Has escuchado acerca de que la Biblia es su propio intérprete? O sea, la Biblia se interpreta por sí sola. Eh, no necesitamos que nadie nos dé algún concepto, algún pensamiento de cómo él entiende un versículo. Si tú, por ejemplo, lees un versículo de la Biblia, tú le vas a hacer leer a tu mamá te va a interpretar de la forma como ella piensa. Si la das a un hijo, tu hijo la va a interpretar de una manera diferente. Y así, cada persona la va a interpretar de diferente manera. Podemos llegar a la conclusión que hay diferentes verdades, porque la forma como interpretamos quiere decir que tal vez es una verdad. Ahora, nos vamos a dar cuenta que la Biblia se interpreta por sí sola. A través de la Biblia, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, si tú encuentras un versículo, te vas a dar cuenta que ese versículo, si tú quieres una respuesta, está relacionado con otro punto de la Biblia. No necesitamos que alguien nos interprete ese versículo. La totalidad de la Biblia, toda la palabra es palabra de Dios, tanto desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es palabra de Dios. No podemos decir que algún libro de la Biblia no es.
palabra de Dios. ¿Por qué? Porque toda la Biblia es la totalidad bíblica. La analogía de la Biblia, por ejemplo, aquí nos muestra que las escrituras son su propio intérprete, ¿no? Aquí hay algunos pasajes, por ejemplo, que nos mencionan de la totalidad de la Biblia, que toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Y dónde lo encontramos? Lo encontramos en 2 de Timoteo 3:16, que toda la palabra fue inspirada por Dios. Y para ir y terminando, vamos a dar cuenta cómo vamos a discernir la Biblia, cómo nos vamos a acercar a estudiar la Biblia. Debemos siempre acercarnos con un pensamiento de Cristo, un pensamiento humilde. El segundo video vamos a hablar acerca de las preposiciones, los preconceptos que tenemos al momento de estudiar la Biblia. Por eso que al momento de discernir la Biblia hay que ir con una mente de Cristo dispuesta a aprender. Hebreos 1:1 nos menciona que Dios se revela a sí mismo. Su palabra se interpreta a sí misma. No necesitamos de alguien que nos interprete. Los seres humanos solamente afirman las verdades que ya están escritas en su palabra. Si tú quieres aprender más sobre hermenéutica, quédate aquí y dale like y comparte, porque el siguiente video vamos a ver acerca de los preconceptos, las preposiciones, las presuposiciones acerca de la interpretación bíblica. Muchas gracias.